Seguimos en la tertulia, hoy viernes 9 de abril del 2021, con Alejandra Val, con Marcia Collazo, con Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Anoten la pregunta que se viene. ¿Están en crisis los conceptos de soberanía y Estado-nación? Les cuento. ¿Por dónde viene la pregunta? Nos ubicamos en Myanmar, donde decenas de militantes, activistas y dirigentes políticos vinculados a las protestas pro democracia vienen pidiendo una intervención militar extranjera coordinada por Naciones Unidas para desplazar a la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado del 1 de febrero pasado. La tensión social viene creciendo en Myanmar al punto de que el Consejo de Seguridad de la ONU advirtió hace 2 semanas que hay riesgos sin precedentes de que estalle una guerra civil y haya un baño de sangre inminente. Sin embargo, ese organismo de la ONU no ha tomado hasta ahora ninguna acción, ya que China y Rusia han vetado cualquier intento de condena a la junta militar, una junta que tomó el poder aduciendo fraude en las elecciones generales que se celebraron en noviembre del año pasado. A raíz de estas solicitudes de intervención militar, con el liderazgo de Naciones Unidas, Gonzalo proponía un debate. ¿Cuál es concretamente, Gonzalo? Bueno, más o menos tú lo dijiste. Habíamos empezado con el Estado-Nación, pero después decidimos focalizar en Myanmar. Voy a hacer una pequeña, muy breve reseña histórica de las cosas para que la gente se ubique en el tema, y después dejo que los contertulios desaten sus pasiones sobre este tema. Myanmar era una república, era una colonia británica que obtuvo su independencia. Poco después cayó bajo un régimen militar que tenía su vía birmánica al socialismo. Ese duró muchísimos años. En la oposición estaba una militante, la señora Aung San Suu Kyi, que por su resistencia a esta larga dictadura militar recibió el premio, que estuvo encarcelada, recibió el Premio Nobel de la Paz. La señora Aung San Suu Kyi logró que se hicieran elecciones democráticas, las ganó, estaba en su término, llegó a su segunda elección y él recibe este golpe militar. Y el golpe militar es cruento, ya hay más de 500 personas muertas. Por supuesto, la población se ha levantado y el régimen militar nuevo ha sido realmente muy duro. ¿Qué sucede entonces con las Naciones Unidas? En las Naciones Unidas, en el año 2005, se aprobó una resolución que en cierta forma atenta, pero ya les voy a explicar cómo, contra la soberanía de los estados, que Naciones Unidas siempre respeta. Pero a raíz de los eventos que sucedieron en Ruanda y en Kosovo y en Srebrenica, en Bosnia y Herzegovina, en que hubo masacres, genocidios, verdaderamente genocidios, en los que todo el mundo miró, la Asamblea General del año 2005 pasó una resolución que decía que en determinadas circunstancias de violación sistemática de los derechos humanos, las Naciones Unidas tenían la responsabilidad de proteger. Es decir, se aprueba esta resolución y la resolución tiene 3 pilares, como todo lo de Naciones Unidas. Primero, la responsabilidad de proteger le corresponde al Estado. El Estado es el que tiene la responsabilidad de proteger. Número 2, segundo pilar, si el Estado no tiene la posibilidad de proteger a esas poblaciones o etnias que están siendo masacradas, entonces puede haber una asistencia para que el Estado ponga orden y proteja. Y el tercer pilar, que es el que se estaría invocando en este caso, es que cuando es el propio Estado el responsable del genocidio, entonces las Naciones Unidas puede adoptar una resolución que hace que haya una intervención militar que pare esto. Esto fue aclamado cuando apareció en Naciones Unidas porque pensó que iba a terminar con todos los genocidios. Lamentablemente, y lo quiero decir porque sucedió, en el caso de Libia se votó por el Consejo de Seguridad que en Libia se interviniera para proteger a la población civil.
y la operación militar fue entregada a cargo de la NATO, y la NATO convirtió lo que era una protección a la población civil en un cambio de régimen político. Y entonces la responsabilidad de proteger perdió un cierto prestigio. Entonces la pregunta ahora es, ante la situación que se ha creado en Myanmar, es decir, la gente, la juventud, las mujeres en la calle protestando porque han vuelto a instaurar un régimen militar y el régimen reprimiendo fuertemente, tiene las Naciones Unidas que intervenir y proteger el tercer pilar. Digo, hago esto y después ya ustedes pueden, después vuelvo si quieren sobre el tema específico, pero quería ubicar eso en... Sí, me queda la duda de cómo se ejecuta esa intervención, ¿no? ¿Cómo se procede? Pero dejémoslo ahí picando. Vamos a escuchar a los demás. ¿Quién quiere hablar ahora? ¿Quién levanta la mano? Bueno, yo... Marcia. En realidad no es mi especialidad esta, pero me parece que también en las tertulias, por más que a veces haya temas que no son de la especialidad de alguno de nosotros, es bueno poder encararlos y bueno, por supuesto, tiene muchos puntos de interés. Yo estuve estudiando, como le decía a Gonzalo, yo ya había escuchado de este conflicto, pero no me había interesado en el sentido de que no había indagado tan profundamente. Y bueno, lo que yo ya sabía de antes era que Birmania había sido colonia británica, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, allá por 1824 empezó la conquista y el conflicto. Y se extendió, pero además lo que me llama la atención, porque antes se llamaba Birmania, quiero aclarar, Myanmar, lo que más me llamó la atención fue que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó toda esa movida de la descolonización, de nuevo se vio ocupado el territorio por fuerzas británicas, una cosa increíble. Y recién en 1948, que fue el gran año del aplastamiento del dominio colonial británico, tuvo que conceder la independencia, o sea, ganaron los birmanos su independencia. Pero ¿qué pasa? Que obviamente durante todo ese tiempo, estamos hablando de, casi unos 200 años de historia, ya solo en ese, más de 100 años de historia ya solo en ese momento, de dominación, claro, es un país signado por la violencia de todo punto de vista, ¿no? Un territorio, diría yo, más que un país, ¿no? Signado por la violencia en una vastísima región de inestabilidad política, de cataclismos naturales, el índice de desarrollo humano también es bajísimo. El índice de desarrollo humano mide más o menos la salud, la educación y la renta per cápita. Y la renta per cápita, a su vez, se supone que debe ser la que nos haga llevar una vida digna. Nada de esto se daba ni se da en Myanmar, y mucho menos ahora. Y lo que mencionaba Gonzalo de la líder Aung San Suu, que sí es una figura importantísima, porque además fue Premio Nobel de la Paz, luchó por los derechos humanos durante toda su vida. Bueno, pues precisamente esa es una llamada de atención de que para mí, ya que estamos hablando del Estado-Nación y de la crisis del Estado-Nación, para mí, en Myanmar no existe un Estado-Nación propiamente dicho, porque no ha podido cuajar por múltiples motivos, ¿no? Porque para mí lo más importante de un Estado-Nación es que pueda tener soberanía, tanto interna como externa. Las dos cosas están faltando y faltaron desde hace muchísimo tiempo. ¿Y ahora, Juan? Bueno, el caso no me interesa mucho porque es otro ejemplo de capitalismo imperfecto y los problemas que tienen los capitalismos imperfectos. En cambio, me interesa más el tema de fondo. El Estado-Nación es una institución heredada de las sociedades feudales, según mi punto de vista, y no tiene lugar bajo el capitalismo. El capitalismo se adapta mucho mejor al federalismo, es decir, a la igualdad entre pares, más que a un Estado central. Y hace años que ha comenzado la destrucción del Estado Nacional. La Segunda Guerra Mundial, al liquidar el sistema colonial, aceleró este proceso.
la creación de los órganos supranacionales continuó la tarea, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, Internet, la FIFA, es decir, todo eso continúan. Es decir, esas entidades que pretenden ser supranacionales atentan contra el concepto de Estado Nacional. La Unión Europea fue otro paso adelante, es decir, el que una coalición de países, es decir, de países, una unión entre pares, es decir, ese superfederalismo que significa la Unión Europea, con leyes comunes, con moneda común, con parlamento común, con frontera común, es otro ejemplo del proceso que está ocurriendo. Y la actual globalización es una parte que va a acelerar todo este proceso. En definitiva, los estados nacionales están destinados a desaparecer en poco tiempo. Cuando digo poco tiempo, digamos un medio siglo como mínimo, ¿no? Así que... Gonzalo, sobre esa idea de Juan, ¿querés agregar algo o vamos ya mismo, Alejandro? No puedo escribir un libro sobre la idea de Juan, pero yo pensé que ese tema lo íbamos a supeditar a lo que sucedía en Myanmar, porque el tema original era ese, discutir la crisis del Estado-Nación. Yo tengo muchísimo para decir sobre eso, pero como tomamos el ejemplo en Myanmar, el tema es, ¿puede un organismo supranacional, en un caso como el de Myanmar, intervenir o no, y cómo? Así es como yo lo interpreté que vamos a discutir. Tiene que ver, pero con lo de Juan, pero claro, lo de Juan es un tema inmensamente mayor, porque lo que dice Juan no se aplica solo a Myanmar, sino a todos los estados-nación del mundo que están en un proceso de grave crisis y posiblemente de desaparición. Pero ese es otro tema. En el tema original, pero se cambió. Gonzalo, ¿cómo intervendría Naciones Unidas? Porque tenemos una junta militar gobernando, ¿no? Exacto. Y bueno, y por eso Rusia y China se opusieron en el Consejo de Seguridad. Por eso, para poder intervenir, evidentemente se necesita una decisión del Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad, Rusia y China tienen poder de veto, así que vetaron cualquier idea de intervención militar. Lo que Rusia y China alegan es de que en este momento una intervención militar sería todavía peor en términos de sufrimiento humano y porque hay muchos grupos étnicos en Myanmar que están armados y que si llegara a haber una posibilidad de derrumbar a esta nueva dictadura por la fuerza, inmediatamente entrarían en acción. Y eso sería todavía peor. Sí. Entonces, el factor étnico es muy importante en el conflicto en Myanmar. Al punto de que ese nombre, Myanmar, sí, que es uno de los nombres, porque el otro es Birmania, ese nombre tiene que ver justamente con la asignación de representación en la designación a una de las etnias, ¿no? Hay un tema hasta semántico que tiene que ver con el conflicto étnico. Bueno, y hemos visto lo que fueron las persecuciones, ¿no?, de los últimos años dentro. Sí. Claro. Pero iba a lo siguiente, si se aprobara esa intervención, ¿cómo ocurriría? ¿Que habría un desembarco de cascos azules que sacarían del Palacio de Gobierno a los militares que están usurpando el poder? ¿Cómo sería eso? No, ahí las Naciones Unidas se acuerda cuáles serían las Fuerzas Armadas, como dije, en el caso de Libia, que hubo por esta responsabilidad de proteger, fue la NATO la encargada y son tropas normales de los países que ponen a disposición. ¿Pero qué se hace? ¿Con aviones se bombardea el Palacio de Gobierno? Como se hizo en Libia. En Libia se le fue la mano, pero fue lo que se hizo, una intervención militar propia, total. Ahora, es muy peligroso. Es muy peligroso hacer una cosa de esas. Y muy pocas veces se ha hecho. Como yo, el único caso que conozco así con Naciones Unidas fue el de Libia. Uh-huh. La invasión de Irak no tuvo la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la hizo los Estados Unidos por cuenta propia. Claro. Pero otros son los cascos azules que yo citaba recién, que están destinados a preservar la paz, ¿no? Mantenimiento de la paz en una situación conflictiva, etcétera. Esa es otra historia. Es otra historia, porque ahí sería una invasión armada regular. Después, los cascos azules generalmente lo que hacen, una vez que se llega a un acuerdo de paz, como sea, por las buenas o por las malas, entonces sí se pueden mandar los cascos azules para verificar que los acuerdos de paz se cumplan. La función de los cascos azules es fundamentalmente esa, es decir, verificar que los acuerdos y que lo que fue acordado se cumpla en el terreno.
Pero aquí hay otras medidas también, Emiliano, aparte de la invasión militar directa, hay otras medidas como ser las sanciones. Las sanciones que pueden, bueno, primero no venderle más armas, aislarlo económicamente, sanciones a los dictadores militares. Hay muchas medidas de presión que se pueden aplicar y que de hecho se aplican en muchos países, que también tienen sanción de Naciones Unidas. Eso también se puede hacer. Pero en el caso de Myanmar, lo que está pidiendo el gobierno de la oposición es una invasión militar. Bien. Y los rusos y los chinos están diciendo no, porque si hacen una invasión militar va a ser todavía peor para la población. Alejandro no habló todavía. Bueno, yo me gustaría volver sobre algo que dijo Juan, que tiene que ver con si el proceso actual nos está llevando a la desaparición de los Estados-naciones, para significarlo de alguna manera. Y bueno, es la impresión que uno tiene, pero sin embargo, eso puede pasar para los países chicos, pero que hay Estados-naciones fuertísimos, que son los que influyen y resuelven, es también innegable. Está Estados Unidos, está la China, está Rusia, para señalar los tres más importantes, que no son los únicos. Todos aquellos esfuerzos de De Gaulle en la década del 60 para que Francia también tuviera su importancia como Estado-nación en el mundo internacional, y van a seguir existiendo por lo menos en los próximos tiempos, ¿verdad? Claro que uno aspiraría a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuviera alguna posibilidad de intervenir directamente más en serio, pero primero está el veto. Y chao, con eso se acabó. Y las razones que alegan China y Rusia en este momento, con toda franqueza, creo que tienen mucho más contenido político que humanitario. Pero bueno, no quisiera entrar en demasiados detalles sobre eso porque no soy un dominador del tema. Pero lo que sí digo es que no están desapareciendo los Estados-naciones importantes, como antes tampoco desaparecían. A veces se sustituían. Por supuesto, la Gran Bretaña, o en particular Inglaterra, pero la Gran Bretaña del siglo XIX, bueno, fue sustituida después por los Estados Unidos y luego también en una buena medida por la Unión Soviética, y ahora casi hasta con más fuerza por Rusia y por China. Son los grandes que los que deciden muchas veces los destinos del mundo. Y claro, a lo que atienden, a mí me cuesta creer que sean las razones humanitarias. Gonzalo quiere intervenir. En seguridad de las Naciones Unidas uno puede oír, puede sentir que hay esfuerzos, para que se protejan, llamémosle, los derechos humanos y la soberanía real de los pueblos, pero siempre se encuentra con el obstáculo de uno u otro de estos Estados-naciones importantes que frenan todas las posibilidades. Y bueno, y siempre está el peligro, ¿no? El peligro de que metan las narices en otros lados. Yo qué sé, Donald Trump, el candidato potencial a presidente de Juan, que no porque fuera el que él quería, pero sí en sus predicciones, Donald Trump quería una intervención militar en Venezuela, ¿no? Y uno dice, caramba, en Venezuela también hay cosas que desde acá nos parecen disparatadas. Está bien, no hubieron 500 muertos, pero dice que hubieron muchos más. El informe de Bachelet dice que son muchísimos más de los 500 muertos de Birmania o de Myanmar. Son muchos más los venezolanos y a nadie se le ocurre que habría que hacer una intervención militar en Venezuela. No, bueno, yo lo que quiero decir con todo esto es que para mí los Estados-naciones siguen existiendo los importantes, que son los que siempre existieron. Ahora reunidos en el Consejo de Seguridad y contrabalanceándose con el poder de veto. Gonzalo quería intervenir hace unos minutos, Alejandro siguió de largo. Sí. No, lo que quería aclarar es que lo que dice, es fascinante este tema. Yo creo que lo tenemos que tomar ese mismo, la crisis del Estado-Nación, como un tema específico, sin referencia a ningún país. Porque lo que dice Alejandro es totalmente correcto. Hay 200 Estados-naciones hoy día, Alejandro. Y los Estados-naciones se crean después de la paz de Westfalia. Antes Europa eran imperios, o pretendían ser imperios que se sobreponían unos a otros, hasta la paz de Westfalia, que se ponen de acuerdo en la creación de un Estado-nación. Y está la razón de Estado, que está por encima de las religiones y todo eso. Ahí nace el Estado-nación. Y lo que vos estás diciendo es que lo que estamos llevando es a un nuevo equilibrio entre imperios.
porque esos son los que van a terminar mandando. Hoy día, además, hay otro tema que es fascinante, que es que los actores no principales en el mundo global no son necesariamente las naciones. Hay otros actores muy importantes que han aparecido. Juan mencionaba algunos, compañías transnacionales, fundaciones, ONGs, que son importantísimas y que deciden cosas. Y eso no pasa por los Estados-nación, y mucho menos por los muy chiquitos. Entonces, esto es un tema lo que está. El nuevo mundo global, no sé si se puede administrar a través de 200 Estados-naciones, por más Naciones Unidas que se crean con las características que tienen. Eso es lo que quería aclarar. Pero yo sí insistiría en que tenemos que tratar este tema como un tema específico sin referencia a Myanmar. Juan. Yo, para referirme un poco más cercano a Myanmar, creo que este es uno de los conflictos típicos de la mala resolución que tuvo la disolución del sistema colonial europeo. Es decir, porque Myanmar, es decir, Burma, fue colonia, Indochina fue repartida por las potencias europeas, luego además tuvo incidencia Japón, en fin, fue disputada por distintas potencias coloniales. Entonces, el sistema, las Naciones Unidas contribuyeron, y el consenso de la finalización de la Segunda Guerra Mundial creó el consenso de que debería desaparecer los sistemas coloniales. Pero los sistemas coloniales no desaparecen por un decreto. Es decir, para eso tienen que construirse una sociedad capitalista en cada uno de esos lugares. Y lo que es notorio es el fracaso sistemático de las viejas colonias en construir un sistema capitalista. Es decir, tienen una dificultad enorme. Son muy pocos, pueden contar con los dedos de una mano las antiguas colonias que se convirtieron en potencias capitalistas, como por ejemplo Corea del Sur, ¿no? O Senegal. De modo que Uruguay, por ejemplo, que sigue siendo una colonia, ¿no? Otra afirmación fuerte de Juan. ¿Cómo dijiste, perdón? Que Uruguay sigue siendo una colonia productora de materias primas y orgullosa de ser alimentaria, alimentar al mundo, cuando eso es reconocer diciendo yo soy colonia y quiero seguir siendo. Yo estoy de acuerdo en algo con lo que acaba de decir Juan, no en todo eso de que Uruguay es una colonia, pero sí en algo, porque me parece que por lo general toda América Latina ha heredado una especie de culpa originaria por el solo hecho de pertenecer al mal llamado tercer mundo, y por lo tanto una mentalidad colonial. Eso a mí me parece indiscutible. Hay una mentalidad colonial evidente, y más en Uruguay de repente que en otros lugares, porque nosotros no tenemos culturas indígenas vivas que nos obliguen a hacer un contrapeso y una reflexión en otros sentidos. Nosotros tenemos un gran mestizaje, pero no culturas indígenas vivas. Y bueno, en Montevideo siempre se preció de hacer la tacita de plata, ¿no?, que admiraba ciegamente a Europa. En ese sentido estoy de acuerdo con Juan, tenemos una mentalidad colonial hasta el día de hoy, y forma parte de lo que fueron estos destrozos espantosos que hicieron los colonialismos en el mundo. Y lo que pasa en Myanmar obedece en buena medida a ese destrozo. Creo que por aquí podemos dejar el tema por hoy, pero como dejaba claro recién Gonzalo, da para otro encare, lo dejamos anotado. A propósito del caso concreto de Myanmar, de lo que se está viviendo en Myanmar, Birmania, les recomiendo como complemento de esta discusión en la tertulia de hoy, el diálogo que tuvo hace muy pocos días, la semana pasada, Romina, acá en Perspectiva, con Gustavo Calvo y con Susana Mangana, dos de los integrantes de nuestras mesas de análisis internacional. Allí hay mucho de contexto, allí hay mucho de geopolítica para acercarse más a esa realidad tan compleja.